¿Qué tal? Estamos para esta entrega con Luis Naldos Blanco. Él ha sido director general de Integridad Institucional en el Ministerio del Interior, pero además ha sido el abogado de Harvey Colchado. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, César. Encantado, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estamos en una coyuntura muy particular. Tenemos quizás dentro de un espacio de crisis múltiples, la crisis más grave registrada, un director general de la policía con las oficinas y el domicilio allanados por la propia policía, en medio de una historia que tiene ribetes difíciles de comprender, pero que involucra otra historia de la que tú has sido parte, el caso del coronel Harvey Colchado y las investigaciones contra el expresidente Castillo. ¿Cómo ves la escena? Permítenos entender cómo se relaciona una historia con la otra. A ver, cuando empezamos el caso del coronel Colchado, fue a raíz de las investigaciones, dos investigaciones que se abrieron a nivel de la Inspectoría General de la Policía por supuestas infracciones. La más grave de ellas, la que se origina a raíz de la intervención en Palacio de Gobierno para la detención de Jennifer Paredes, ¿no? Esto es una secuencia que hay que mirar efectivamente en una línea de tiempo que empieza justamente en agosto del año pasado con esta intervención y que va motivando en líneas paralelas tanto un intento por distintos medios, ¿no?, y métodos para neutralizar las investigaciones del Ministerio Público. Y paralelamente, los cambios que se dan en la Policía Nacional, ahora ya lo entendemos, como parte de una clara intención de instrumentalizar a la Policía Nacional para ponerla al servicio de esta neutralización de las investigaciones, si se le puede llamar. Yo recuerdo la historia mientras la cuentas y me es imposible dejar de imaginar una escalera que se derrumba, ¿verdad? Recuerdo primero el forzamiento de la renuncia del ministro González, cuando se formó el grupo especial. Luego un jefe de la policía yendo a la fiscalía a pedir permiso para remover a Harvey Colchado, rechazado por la Fiscalía de la Nación. Y luego una serie de maniobras donde está este caso que cuentas, en el que defendiste al coronel Colchado. Temo, pero quiero tu opinión sobre esto, que esta última escena que se está revelando muestre una última conspiración, derrotadas todas las primeras estratagemas, intentando hacerle contrainteligencia a la propia policía desde el gobierno. ¿De eso estamos hablando? Así es. Y esto lo denunciamos cuando aparecen las primeras corroboraciones en octubre del año pasado a una información recibida se le llama fuentes de inteligencia, informantes, ¿no?, que daban cuenta de la existencia de un grupo, ¿no?, que tenía por finalidad hacer algún tipo de reglaje o marcaje a la fiscal de la Nación, a la fiscal Marita Barreto, al coronel Harvey Colchado, al coronel Lozano, ¿no?, que son dos de las cabezas operativas del equipo especial, ¿no?, así como a dos periodistas. Esto surge como primeras corroboraciones, digo, en octubre, y lo que ya se va descubriendo luego de la apertura de la investigación que ordena la fiscal Marita Barreto a partir de esta información, que esto se expande ya no solo a este marcaje, ¿no?, que hacía temer por la seguridad o la integridad de estas personas, sino que se expande hacia un intento por construir o por conformar un grupo ilegal, ¿no?, paralelo, ¿no?, fuera de cualquier instancia oficial de gobierno, pero equipado a través de los recursos de la DINI y la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, para básicamente hacer escuchas, interceptación de comunicaciones a estas mismas personas con la finalidad de obtener información que le permita, seguramente, eso ya es especulación nuestra, o extorsionarlas de alguna manera, o desacreditarlas públicamente, o
lograr su destitución o todo junto, ¿no? O al menos anticiparse a cualquier movimiento que surgiera. En la época de las fugas, el ministro de Transportes, se escapó, 2 sobrinos del presidente de la República, uno de los cuales tiene un mandato de detención vigente. El nombre de uno de los sobrinos ha vuelto a aparecer en la historia de estas intrigas y del modo en que se movió alrededor del gobierno este individuo llamado el Español por los medios. ¿Cuánto hay de todo este desplazamiento y el modo en que se logró mantener en fuga durante un buen tiempo, aparte del entorno de Castillo? A esto me refería cuando hablaba de la instrumentalización de la policía en el contexto del intento desde Palacio de Gobierno de neutralizar las investigaciones. Parte de neutralizar las investigaciones es conseguir que los principales implicados que pudieran tener alguna información relevante para estos casos evadiera la acción de la justicia. Esto definitivamente le ha costado el puesto a más de un comandante general de la policía. ¿Esto te refieres el intento por intervenir sobre las fugas? Así es. Claramente esto se ve cuando en febrero del 2022 se nombra como comandante general de la policía al general Vicente Tiburcio, ¿no?, héroe nacional, GEIN, ¿no?, y que es destituido en agosto de ese año, ¿no?, a raíz de que dispone la conformación de equipos destinados a la búsqueda y captura de los sobrinos del presidente Castillo. Cosa que fue entendida como una deslealtad. El general ha declarado, y esto es conocido también públicamente, que el general ha declarado incluso ante la Fiscalía que a él se le exigía una lealtad, pero no una lealtad a la Constitución y a la ley, que es la que corresponde, sino una lealtad a la persona del gobernante, ¿no?, que es lo que él nunca aceptó. Recuerdo tu denuncia en medios, me parece que le hiciste en RPP. Recuerdo también a la fiscal de la Nación denunciando públicamente en una conferencia de prensa que estaba siendo arreglada. Recuerdo la imagen del dron que, así es, digamos, te lo confieso, a mí mismo me costaba creer que algo tan absurdo pudiera estar pasando, pero los testimonios actuales están empezando a denotar contactos con sicarios, intentos de compra de equipos. ¿Cuánto de esto, Luis, es real? ¿Cuánto de esto vieron ustedes que podía pasar verdaderamente una vez que las estratagemas intentadas del gobierno empezaron a fallar? ¿Es cierto que la integridad física de Harvey Colchado y la fiscal de la Nación han estado en riesgo en esta historia? Bueno, en el caso de las fiscales he sabido este tema de los drones. En el caso del coronel Colchado sí hubo un anónimo, ¿no?, amenazante en su casa, en su domicilio, ¿no? Felizmente, más allá de eso no ha habido otra cosa, desde el punto de vista de un riesgo para la integridad, la seguridad de ellos, ¿no? Lo que sí está plenamente demostrado con toda la información que ha salido con este famoso agente especial, ex marino, Carlos Barba, que todos estos contactos sí se produjeron, ¿no?, que había desde la propia persona del expresidente Castillo la intención de formar este grupo paralelo, porque además las reuniones están filmadas, los encuentros están documentados, los WhatsApp con este español están registrados, ¿no? Más que un caso de simples sospechas o de solo decires. Pero déjame remarcar la paradoja. Un presidente de la República que intenta armar una suerte de fuerza clandestina para hacerle contrainteligencia al propio Estado en interés propio, sin lograr mayor cosa, se le caen las estratagemas. Un presidente que intenta cerrar el Congreso y que anuncia querer atacar a la Fiscalía de la Nación en ese entorno, y se le cae el golpe de Estado, termina preso. ¿Qué revelan estas paradojas? ¿En qué esquema estamos tal que toda esta suerte de ópera bufa pueda desplazarse solo poniendo en evidencia la entraña del gobierno y felizmente sin ninguna consecuencia práctica? ¿Qué ha pasado
Luis, en este escenario de relaciones entre altos oficiales de la policía y el gobierno que perdió por esa ófera bufa? Si me preguntas, en mi opinión personal, yo diría que lo resumiría en una frase, ¿no? Que es que la delincuencia no genera lealtades. Me refiero a que la lealtad o la adhesión conseguida a través de prebendas, de acuerdos ilegales, de ventajas indebidas, no genera lealtades. Entonces, a la hora que empiezan los problemas, para decirlo de una manera simple, no hay lealtad que valga. De modo que puede ser cierto que ahora el llamado español esté en un procedimiento de delación, como parece haber sido cierto que Barba ha sido reclutado por fuerzas de seguridad para infiltrarse. Eso entonces puede desembocar en más cosas. Como los mismos asesores de Palacio que se han acogido a mecanismos de colaboración, como los mismos proveedores que en su momento se beneficiaron del gobierno de Castillo y luego están en procesos de colaboración. Ahora, Luis, tú has manejado la Dirección de Integridad del Ministerio del Interior. ¿Qué está pasando con la policía en términos de eticidad, de solidez, de institucionalidad? ¿Y qué debemos hacer como sociedad para poner en equilibrio a una de las organizaciones más extensas en términos de alcance territorial, que es la policía? Pero además de las más extensas, yo, a mi juicio, es una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia. No debemos olvidar que la policía como institución, ¿no?, es a la que le debemos en gran parte la paz de la que hoy en día gozamos. No debemos olvidar, a pesar de todos estos lamentables incidentes, que hay muy buenos elementos en nuestra Policía Nacional, que hay gente con vocación de servicio real, y es a estas personas a estos oficiales y suboficiales que hay que rescatar para hacer algo, sí, yo diría, más definitivo que simplemente cambiar leyes y reglamentos, ¿no? Yo diría, para resumirlo en una frase, que hay que rescatar la meritocracia también en la Policía Nacional, porque parte del problema que estamos viendo es este secreto a voces de la compra de ascensos, ¿no? Este secreto a voces de las elecciones y los pases al retiro a dedo, ¿no? Entonces, sí creo yo que hay que blindar a la institución de modo tal que sean los mejores, los más capaces, los más honestos, los que lleguen a los puestos de alta dirección. Has mencionado ascensos y creo que esa es una variable fundamental. Menos secreto a voces ahora que hay uno de los componentes de los casos Castillo fuertemente determinado por influencias para ejercer ascensos. Y de aquí, el caso de la conspiración que parece cerrar el círculo. Pero quiero detenerme en ascensos, Luis, porque estamos por entrar el segundo semestre del año a una nueva campaña de ascensos. Y estos ascensos van a ocurrir con la memoria de esta conspiración sobre la mesa, y déjame decir eso también, con las consecuencias acumuladas de la violencia que ha estallado en diciembre y el daño que también ha hecho a la corporación policial esta sobreexposición en el marco de detenciones ilegales, de escenas como la de la Universidad de San Marcos, de las muertes mismas, 48 casos documentados, algunos registrados, 15 aproximadamente, por video. ¿Qué toca hacer entonces? ¿Dónde debería pararse la Comandancia General de la Policía en este momento, pensando en la institución y en la cantidad de focos de problemas que tienen? ¿Cómo reconstruir o refundar la eticidad de la Policía Nacional? Yo creo que lamentablemente los últimos acontecimientos, si uno considera que efectivamente hay un caso en forma sobre compra de ascensos, no solamente en la policía, sino aparentemente también en otros institutos armados, y tenemos paralelamente esto que es inaudito, que es un comandante general de la policía discutiendo con un externo, ni siquiera peruano,
miembro de una organización criminal discutiendo las colocaciones en los distintos puestos de dirección de la Policía Nacional. Yo creo que esto nos debe llevar a revisar, lamentablemente nos debe llevar a revisar los ascensos. Es decir, responder a una pregunta básica. ¿Todos los generales que están hoy en día ocupando esos puestos tienen el mérito para hacerlo? ¿Han sido sus procedimientos correctamente llevados? Hay quienes tienen una posición radical y dicen, si hay que sacar a todos y quedarnos con unos cuantos policías, habrá que hacerlo. Yo coincido en la necesidad de refundar a la Policía Nacional, pero efectivamente rescatando a lo mejor que sí tiene. Y un ejemplo lo saco yo de mi propia experiencia personal, ¿no? El equipo especial que apoya a la Fiscalía está conformado por los jefes operativos más exitosos de nuestra policía el día de hoy. Si uno suma, ¿no?, la cantidad de organizaciones criminales que han capturado entre el coronel Lozano, que viene de la Dirandro, el coronel Moreno Panta, que viene de secuestros, y el coronel Colchado, ¿no?, que viene de la DIVIAC, que fue la primera división que vio este tema de alta complejidad, y sus antecedentes, captura de Artemio, captura del clan Orellana, captura de Peter Ferrari, ¿no? Entonces tenemos a los mejores investigadores, ¿no?, contra la criminalidad organizada en actividad, y eso hay que aprovecharlo. ¿Cuántos más hay como ellos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que esta formación de elementos de esa calidad permanezca? Son preguntas a las que hay que responder, pero volviendo al tema urgente, que es el que tú señalas, yo creo que definitivamente va a tener que existir debería crearse algún tipo de instancia revisora de este tema de los ascensos, y que no se dé esto únicamente en un concilio secreto donde se decide, como es el día de hoy, ¿no? Tenemos que abrir este tema a debate, porque entonces tenemos paradojas que resolver. Una policía que ha logrado éxitos como los que resumes, concentrados todos en el equipo Fuerza Especial que investigó a Castillo, una policía que tiene que revisar, creo que tiene que revisar, Luis, honestamente, el ciclo de violencia y su modo de abordaje frente a las protestas en el país. Muchas gracias, Luis. Ha estado con nosotros Luis Santos, antes director general de Integridad del Ministerio del Interior, también abogado de Javier Colchado. Nuevamente, gracias, Luis, por este rato. Gracias a ti, César.